Te han confundido con la errónea idea que en el método Maffetone no se utiliza el estímulo de entrenamiento anaeróbico o de intensidad como parte de la estrategia para desarrollar tu economía de carrera. Pues déjame decirte que no es así. Te quiero invitar al video de hoy porque te voy a demostrar cómo una adecuada combinación del estímulo aeróbico y anaeróbico pueden convertirse en la estrategia ideal para lograr el próximo récord personal. Quédate en el video de hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Running for Fitness. Mi nombre es Jesús Suárez, yo soy maratonista y corro desde los 17 años. Y desde algunos años me he dedicado a compartir mi experiencia, mis conocimientos y mi curiosidad entrenando a atletas recreacionales a descubrir que a través del running son capaces de lograr cualquier desafío. Nosotros entrenamos mediante el método Maffetone, una forma innovadora, sustentable de desarrollar tu economía de carrera. Si tú quieres aprender más sobre el método, yo te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales donde permanentemente estamos compartiendo información. Una de las principales críticas que se hace al método Maffetone o entrenamiento por baja intensidad cardíaca es que el entrenamiento en la zona cardíaca baja no es suficiente para desarrollar la economía de carrera. No quiero entrar en detalle, pero te voy a advertir que no es así. Tal vez se hace esto por desconocimiento o sencillamente como la zona 2 está de moda, todo el mundo abraza ese entrenamiento sin entender que él forma parte de una serie de estímulos de entrenamiento que complementan toda la preparación. Al finalizar este video, mi intención es que tú quedes claro que sí debes realizar trabajo de intensidad, pero te voy a enseñar de qué manera lo vas a planificar y cómo lo vas a ejecutar. Otro de los temas en los que quiero que quedes claro es que en el mundo del entrenamiento convencional se entiende el entrenamiento de intensidad como velocidad pura, pero no es así. Y de allí que seguramente has escuchado entrenamientos como que entrena a tope, repeticiones a tope, repeticiones a tu máxima capacidad, repeticiones en la zona 5. Pero lo que he aprendido a través de estos años, entrenando, preparando mis propios maratones, entrenando atletas recreacionales y sobre todo investigando, es que el estímulo de intensidad es necesario. Pero el estímulo de intensidad tiene 4 componentes fundamentales cuya administración hacen una diferencia en la preparación. De la misma forma, en qué momento de preparación vas a hacer las características de la intensidad que necesitas para preparar tu carrera. Las variables en el entrenamiento de intensidad que marcan una diferencia entre este estímulo de entrenamiento y el momento en que lo estás aplicando en tu preparación es la velocidad del trabajo de intensidad, la distancia o la duración de ese trabajo, luego la recuperación que ocurre entre cada uno de esos intervalos y finalmente en qué momento del entrenamiento debes usar cada uno de estos estímulos de entrenamiento. Entonces, cuando tú entiendes estas variables, sabes cómo utilizarlas y en qué momento aplicarlas, estás ayudándote a través de la intensidad a generar estímulos de entrenamiento específicos. Muy contrariamente a lo que se piensa de que el trabajo de intensidad solamente tiene una finalidad de adaptación anaeróbica, te sorprendería entender que hay entrenamientos de intensidad específicamente para desarrollar tu zona aeróbica. Pues aquí te lo voy a contar. Antes de seguir avanzando, es importante que tú entiendas, ¿de dónde viene el entrenamiento de intensidad? ¿Por qué es tan popular? ¿Y por qué tantos coaches les encanta utilizar la velocidad? Recuerda, una de las mayores causas de lesiones en los corredores en el método convencional es el exceso de intensidad, una intensidad mal administrada. Emil Zatopek, quien para la preparación de sus carreras de 5.000, 10.000, media maratón y maratón, utilizaba exclusivamente intervalos de intensidad de 400 metros, llegando a ser hasta 50 veces 400 metros. Esta dura preparación, además de una formidable condición física, le permitieron obtener varias medallas de oro, inclusive en el mismo Juego Olímpico. Años más tarde se incluyó una adaptación de esta teoría de Zatopek y se salió de la típica repetición de 400 metros, utilizando repeticiones de 100, 200, 400 hasta 600 metros, pero dejando a un lado el estímulo aeróbico como parte de la preparación. Pero quien definitivamente cambió el paradigma del método de entrenamiento para atletas de fondo fue el neozelandés
Arthur Lidiar, quien entrenó atletas especializados en correr la milla para correr maratones. ¿Qué hizo diferente Lidiar? Incluyó carreras largas en baja intensidad cardíaca. Es importante destacar, para ese momento no se tenía tanto avance tecnológico dispuesto para los atletas profesionales y mucho menos para los recreacionales. Todos estos entrenamientos se hacían por percepción de esfuerzo con mediciones manuales. Con el pasar de los años, esta nueva manera de entrenar crea mucha curiosidad y la investigación deportiva se centra en tratar de entender cómo esa combinación de entrenamiento por baja intensidad y de alta intensidad pueden desarrollar campeones mundiales. Ya conocí esta parte de la historia de lo que pudiera entenderse como la vertiente entre el método convencional y el método de entrenamiento por baja intensidad cardíaca. Es importante que entiendas cómo un entrenamiento de intensidad bien planificado y mejor ejecutado junto con tu entrenamiento en la zona 2 pueden ayudarte a mejorar muchísimo tu rendimiento. Recuerda lo que te dije al inicio del video, no todo el trabajo de intensidad se considera anaeróbico y es precisamente este entrenamiento que te voy a describir uno de los ejemplos de lo que me acabo de referir. Cuando estamos entrenando en la zona 2, una de las adaptaciones más importantes es el reordenamiento de los sistemas energéticos. Estamos enseñando a nuestro cuerpo a utilizar la grasa como energía principal. ¿Y cómo se logra eso? Uno de los grandes y maravillosos organismos que vive dentro de nosotros, que se llama la mitocondria, tiene que desarrollarse. Y esto ocurre en dos etapas. El entrenamiento en zona 2 aumenta el volumen mitocondrial. ¿Qué es la mitocondria? Y esto daría para un video completamente aparte. Pero la mitocondria son millones de refinerías que son responsables de producir energía para nuestro funcionamiento. Si nosotros queremos aumentar nuestra autonomía en la carrera, retrasar la aparición de la fatiga, el cambio fundamental es tener mayor cantidad de energía disponible. Y el entrenamiento en zona 2 es la primera etapa. Va a aumentar el número de mitocondrias disponibles para la producción de energía. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese gran volumen de mitocondrias? Tenemos que hacerlas eficientes. Necesitamos que la producción de energía vaya de la mano de la demanda. Y es allí donde el trabajo de intensidad que te voy a describir va a ayudarte ¿a qué? A generar eficiencia mitocondrial. Es decir, que esas mitocondrias produzcan energía rápido, energía disponible para mantener tu ritmo de competencia. Y aquí uno de los entrenamientos preferidos en la etapa de la creación de la base del atleta recreacional es los stride o aceleraciones. ¿Cómo son las aceleraciones? Bien, haces un calentamiento que puede ser 20 o 25 minutos en tu zona 2 y luego puedes comenzar con 8 o 10 repeticiones de 25 segundos llegando hasta tu 90% de la capacidad máxima. Escucha bien, 90% de la capacidad máxima. Y vas a tomar en la primera etapa entre 45 y 60 segundos de recuperación entre cada aceleración. Recuerda, es el 90% de tu capacidad máxima. Haces una aceleración, llegas hasta ese punto, allí debes sentir que vas moviéndote rápido, que estás en un pequeño punto de hiperventilación, que pudieras acelerar más, pero no lo vas a hacer. Vas a mantenerte ahí por 4 o 5 segundos y luego viene una desaceleración progresiva. Recuerda, no debes tocar tu velocidad máxima, porque en ese caso la estimulación pasaría a la zona cardíaca número 5. Es muy probable que en la etapa inicial, cuando comiences a utilizar este estímulo de entrenamiento, la intensidad de la zona cardíaca en la aceleración se ubique en la zona 4, pero te vas a dar cuenta que semana tras semana vas a poder desarrollar ese entrenamiento en tu zona cardíaca 3. Esa es la mayor y clara evidencia de que el proceso de desarrollo y eficiencia mitocondrial ha ocurrido. La semana siguiente pudieras aumentar el número de repeticiones. Comenzaste con 6, puedes llevarla a 10, puedes llevarlas a 14, pero también pudieras jugar con la duración del stride. Por ejemplo, una semana haces 25, la siguiente semana haces 45, la tercera semana pudieras
pudieras hacer hasta 60 segundos. La única diferencia es que tienes que ir aumentando el tiempo de recuperación. Como te lo he explicado a lo largo del video, este entrenamiento no se hace en la zona cardíaca máxima y lo que estás es estimulando tu zona aeróbica, un complemento del trabajo en la zona 2. Otro entrenamiento de mis preferidos en una etapa intermedia de la preparación para atletas de media maratón y maratón especialmente, utilizamos la intensidad para mejorar el umbral de lactato. Como seguramente lo has escuchado en otros videos, generalmente cuando estamos corriendo utilizamos dos niveles energéticos: oxidación del sustrato grasa, oxidación del sustrato glucógeno. Pero hay una estimulación específica para que tu cuerpo aprenda a utilizar el lactato como energía directamente para los músculos. ¿Qué significa esto? Que vas a ir a la competencia como un vehículo híbrido, teniendo disponible 3 sistemas de energía. En la práctica, ¿cómo te va a ayudar eso? Mayor autonomía, menor consumo de energía, mejores tiempos. La estimulación del umbral de lactato, ¿cómo se hace? Bien, debes hacer tu test de lactato. De eso lo vamos a explicar en otro video. Luego, por 3 o 4 semanas, tú vas a planificar la ejecución de intervalos cortos, 5 segundos por debajo de tu umbral de lactato. Por ejemplo, si tu umbral de lactato dio 5 minutos por kilómetro, las repeticiones cortas, que pueden ser de 1, de 3 hasta 5 minutos, la vas a hacer 5 segundos por debajo de su umbral. Luego, en las carreras largas, vas a hacer trabajos tipo tempo, entre 20 o 25 segundos por encima del umbral de lactato. ¿Cómo sería un ejemplo clásico de este entrenamiento? Haces un calentamiento de 8 kilómetros en tu zona 2 y luego pudieras hacer 3-4 repeticiones de 3 kilómetros por encima de tu umbral de lactato. Dependiendo de tu condición física, ese umbral de lactato nunca se va a ubicar en la zona 4. En mi experiencia trabajando con atletas recreacionales, las primeras test de lactato ubican este test en alguna parte de la zona naranja o zona 4. En la medida que el atleta va desarrollando este umbral, esta velocidad va mejorando y el consumo de energía del atleta se hace mucho más eficiente. Estos dos entrenamientos son ejemplos que puedes utilizar en tu entrenamiento diario y que no son trabajos de máxima intensidad. Como lo diseñas, como lo ejecutas, sirven para complementar el desarrollo de tu zona aeróbica. Otra de las críticas que se hace el método Maffetone o por baja intensidad cardíaca es que al administrar la intensidad de esta forma, entonces no se desarrolla el VO2max. Eso es completamente falso. No conocen de lo que están hablando. La evidencia práctica en Running for Fitness ha demostrado que los atletas, en la medida que van desarrollando su zona 2, comienzan también a desarrollar el VO2 max de una forma más sustentable, sin utilizar el estímulo que más lesiona a atletas. ¿Cuál es la diferencia? Que este desarrollo no ocurre tan rápido. Y aquí es una cuestión de administración de riesgo. ¿Quieres desarrollar tu VO2 max en una forma riesgosa? Sobreutiliza la velocidad. Si quieres una forma sustentable de desarrollar todos tus umbrales metabólicos, probablemente la mejor opción es el entrenamiento Maffetone o por baja intensidad cardíaca. Otro de los beneficios que para mí es importante cuando se utiliza el trabajo de intensidad de la forma adecuada es que logras administrar la fatiga del atleta. Tú necesitas mantenerte entrenando por mucho tiempo. Necesitas tener la capacidad de acumular volumen, que es una variable que genera mayor adaptación. Pero si tus entrenamientos están muy cargados de intensidad, vas a necesitar mucho tiempo de recuperación. Utilizando la ventana de tiempo de 7 días probablemente no sea suficiente. Cuando administras la intensidad de una forma adecuada, tu ciclo de recuperación es más eficiente. Reduces la posibilidad de acumulación de fatiga y entonces de esa manera, en ciclos de 3 o 4 semanas, puedes ir aumentando tu carga mínima, que no es otra cosa que el mínimo kilometraje que genera adaptación. De allí
también se desprende otro de los grandes mitos del método convencional, que para poder correr eficientemente tienes que acumular grandes volúmenes de entrenamiento. Pues bien, mis queridos amigos, las conclusiones del video de hoy. Necesitas la intensidad como parte del desarrollo de tu economía de carrera. Lo que tienes que tener en mente es que la intensidad no significa velocidad máxima. La dosificación de la intensidad en el umbral adecuado, administrando los tiempos de recuperación y el aumento progresivo de la intensidad, bien sea por distancia o por tiempo, te va a ayudar a lograrlo, y allí la maestría que tienes que desarrollar semana tras semana. Mis queridos amigos, espero que este video haya sido de su interés. Si tienes alguna pregunta sobre este tema o quieres compartirnos tu experiencia, puedes dejárnoslo en los comentarios. Y si tú estás comenzando en este mundo del running, estás estancado o eres recurrente en las lesiones, yo te invito a que pruebes el método Maffetone y te aseguro que va a cambiar tu vida como corredor. Si todavía no nos sigues, este es un buen momento. Nosotros somos Running for Fitness. Aquí hablamos del método Maffetone o entrenamiento por baja intensidad cardíaca. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video, donde vas a seguir aprendiendo a correr de una forma más inteligente para llegar más lejos y más rápido. Nos vemos la próxima semana.